Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Primera parte. Para empezar, les diré que aún apreciando mucho a mis padres, mis maridos, mis hijos, mis amantes y mis amigos, ninguno de ellos es capaz de ofrecer el amor con que te obsequia un perro. Como yo también he sido madre, hija, esposa, amante y amiga, sé muy bien cuán tornadizos son los amores humanos. Los perros, en cambio, están libres de esos vaivenes del sentimiento. Cuando un perro te ama, eso es para siempre, hasta su último ladrido. Así es como me gusta ser amada y por eso hablaré de perros. Hasta la fecha he tenido 14, aunque no estuvieron repartidos de manera regular a lo largo de mi vida, y hubo un período de bastantes años en que no tuve ninguno. Esto, cuando comencé a reflexionar sobre mis perros, me resultó sorprendente, es decir, que durante años y años no tuviera ninguno. ¿En qué estaría pensando, me pregunté, para permitirme una vida sin perros? ¿Cómo es posible que hubiera periodos tan largos en los que no me dediqué a hacer feliz a ningún buen perro? Así pues, a fin de responder a estas preguntas, en los últimos tiempos he mirado hacia atrás y he rescatado momentos del pasado que me han hecho descubrir que la razón fue mi padre. Hubo también razones más recientes que detallaré a continuación, pero él fue la primera. No le gustaban los perros. Hombre justo pero irritable, dotado de paciencia insuficiente. El ruido los sacaba de sus casillas con facilidad, y los perros suelen ser ruidosos. En consecuencia, no los toleraba a menos que estuvieran en el jardín de atrás, encadenados, pobres animalitos, a la espera de disuadir al ladrón que nunca apareció. Y si, por azar, una visita se presentaba en casa con un perro, y éste hacía lo que tal vez no debería haber hecho, como roer la alfombra, saltar y ladrar, o lo peor de todo, mostrarse poco contenido, mi padre, decidido a no perder jamás la compostura, se quedaba allí de pie, celebrando su comportamiento con tal sarcasmo, aplaudiendo con tal lentitud y diciendo con afabilidad forzada cosas tales como perrito bueno, buen chico o espléndido muchacho, que la visita no volvía a repetirse. A mi madre también le traían sin cuidado, o como era una mujer encantadora y llevaba una vida demasiado feliz y satisfecha para que algo le trajera sin cuidado, más bien debería decirse que simplemente ignoraba su existencia. Parecía no darse cuenta de que estaban en el mundo, respirando el mismo aire que ella, correteando con sus patitas a su alrededor hasta el momento inevitable de la muerte, de modo que dudo mucho que alguna vez se inclinara para acariciarle la cabeza a un perro. El hecho es que era demasiado hermosa y estaba demasiado ocupada con sus admiradores para disponer de tiempo libre que le permitiera reparar en sus compañeros de viaje de más de 2 patas. Criatura adorable y feliz, se pasó la vida canturreando, siempre rodeada de amigos y admiradores, y nunca dio muestras de encontrarse a una distancia corta de esa soledad secreta, de esa necesidad de algo más que los humanos no alcanzan a proporcionar, de ese anhelo de profunda devoción y lealtad que halla en los perros su máxima expresión. Para ella no significaban nada,
En lo concerniente a los canes, su mente, por lo demás bastante imaginativa, se quedaba en blanco, y como los padres eran para mí, como hija, la máxima autoridad, tenían la última palabra. Yo veneraba y temía a mi padre y adoraba a mi madre. Su actitud acerca de todas las cosas era la mía, y lo que ellos pensaban no solo lo pensaba también yo, sino que lo defendía con pasión. Por consiguiente, los perros fueron descartados de la categoría de las pertenencias que, de otro modo, me habría gustado tener, aunque ahora que pienso en ello, recuerdo sorprendida que una vez, siendo yo muy pequeña, me regalaron un perro y dejaron que me quedara con él. Perro 1. Bijou. Durante un breve periodo de tiempo, es decir, el tiempo en que un joven rico invirtió en cortejar y casarse con mi hermana, dejaron que me quedara con un perro, pues en el fervor previo al matrimonio, aquel joven se dedicó a colmar de regalos a los parientes cercanos de su amada, y a mí me tocó un can. No hay nada que explique por qué aquel perro fue aceptado en el círculo familiar, salvo que el ambiente general en casa durante aquellos días era de excelente disposición y gran permisividad, pues el pretendiente era deseable y mi hermana feliz. Además, es probable que mi padre tan solo estuviera aguardando el momento oportuno, a sabiendas de que tras la boda y la partida del novio, todos aquellos regalos podrían ser seleccionados y colocados en el lugar que se les asignase. De cualquier modo, no recuerdo que mi regalo durara mucho más allá del día de la boda, y como yo tenía tan solo 5 años, que no es precisamente la mejor edad para asumir el cuidado y las atenciones que un perro necesita, cabe suponer que nadie se opuso a que fuera regalado. Su estancia en casa fue breve y su aparición y desaparición tan repentinas que si no fuera por la fotografía que nos hicieron juntos, tengo la impresión de que ni siquiera recordaría que existió. Pero lo recuerdo. Sé que se llamaba Bijou y que fue el primer perro que tuve. También sé que en aquel momento era una chiquilla tan frívola, tan poco capacitada, si es que lo estaba en alguna medida, para valorar las cosas importantes, que en realidad el día de la fotografía estaba mucho más interesada en mis nuevas botas amarillas con borlas que en el animalito moteado que descansaba a mis pies con actitud obediente y solemne. ¿Cuánto he aprendido desde entonces? ¿Cuánto conocimiento he adquirido en lo que a perros se refiere? Así pues, Bijou fue el primero, una presencia vaga y menuda, perdida ya en la noche de los tiempos. Entre él y el segundo perro hubo un abismo de 9 años durante el cual tuve que subsistir a base de gatos. Mi padre, por fortuna, era un amante de los gatos, de modo que en casa siempre hubo algún ser vivo al que no solo le importaba que lo acariciaran y le hicieran suaves cosquillas, sino que disfrutaba con ello. Yo era la menor de mis hermanos, y cuando me quedé sola en casa fui confiada a una mademoiselle cuya labor consistía en educarme y asegurarse de que me lavaba las orejas. No se le pueden hacer cosquillas a una mademoiselle. No se puede esperar que se tumbe de espaldas y se deje acariciar la panza. Además, tampoco me apetecía hacerlo. Por lo tanto, los gatos me resultaron útiles y decidí concentrarme en ellos. No obstante, concentrarse en los gatos resulta bastante desalentador. Siempre se espera de ellos alguna respuesta y cuesta mucho obtenerla.
altaneros y distantes, sumidos a todas horas en una meditación lejana y misteriosa, se limitan a dejarse adorar sin ofrecer casi nada a cambio. Solo ronroneos. Debo admitir que los ronroneos son encantadores y que hubo un tiempo en el que me habría gustado ser capaz de ronronear como ellos, pero no bastan para sacar la necesidad que el corazón humano tiene de llenar su vacío. A efectos prácticos, siendo como era en aquel momento hija única, estando mis padres absortos en sus intereses particulares y mi mademoiselle al otro lado de la barrera, levantada por el francés, la mayor parte del tiempo me sentía extraordinariamente vacía. Además, qué frialdad, qué desaire eso de llamar a alguien y obtener tan solo una mirada a modo de respuesta. No había halagos que lograran incitar a aquellos gatos si no estaban de humor, y cuando llamamos a alguien esperamos que ese alguien acuda. Y no solo eso, esperamos que acuda con entusiasmo, dispuesto a lo que sea. Lo que queremos, en definitiva, es una pareja de juegos, un compañero, un amigo. Lo que queremos, de hecho, es un perro. Perro 2. Bildad. Tuve un perro, otro, el número 2, aunque hube de esperar a cumplir los 14 y pasar 9 largos años con gatos de pura cepa. Mi padre estaba ocupado viajando por el mundo, actividad que parecía agradarle, puesto que la llevó a cabo en 2 ocasiones, según mis recuerdos, y en el mismo instante en que salía por la puerta, en casa se instalaba la calma. Resulta curioso lo dichosa que se tornaba la vida y espaciosa, qué amplitud de márgenes adquiría cuando mi padre no estaba. Por lo que a mí respecta, en lugar de inquietarme, me sentía despreocupada. En lugar de ser cautelosa y obediente, aparcaba la cautela y no hacía caso de nada, ni siquiera del entrecejo fruncido de la mademoiselle. De modo que cuando mi hermana, que llevaba años casada, pero aún se mostraba benevolente conmigo, me ofreció un perro, cerré el trato de inmediato, sin preguntarle a mi madre si podía aceptarlo. Mi madre, dulce, benévola y complaciente, tan hermosa y tan querida ella, se rió, me besó y me dijo: «Está bien, cariño», como si yo hubiera implorado su permiso, porque sabía que mi padre se encontraba lejos y no volvería a poner los pies en casa hasta pasados 6 meses por lo menos, de modo que en aquel amplio periodo de tiempo yo tuve cuanto pedía y ella se reía y me besaba, y para guardar las apariencias decía: «Está bien, cariño», como si yo hubiera preguntado. Aquel perro, el segundo, se llamaba Bildad. No tengo ninguna fotografía de él, pues nadie lo consideró lo suficientemente importante para ser digno de ella. Era un pomerania pequeño de color beige, un poco más alto que un zapato. Un pomerania muy profético, ahora me doy cuenta, ya que el destino habría de llevarme a Pomerania, donde viví durante años. Fui yo quien lo bauticé con el nombre de Bildad, pues en aquellos tiempos era una estudiante aplicada de la Biblia. Un día, cuando mis tías Charles y Jessie vinieron con sus sombreros metidos en unas sombrereras que se abrían cual ostras forzadas por pescadores, y me preguntaron ¿y por qué Bildad?, les respondí que porque tenía la altura de un zapato. Como ellas seguían preguntando, las remití tajantemente al libro de Job, capítulo 2, versículo 11.
Una niña de actitud censurable, una niña lenguaraz e insoportable. Mis tías, mujeres benévolas e indulgentes, se limitaron a mirarse la una a la otra y a comentar, como ya habrían hecho ya unas 100 veces, que yo era una criatura de lo más peculiar. Con Bildad no pude ser más feliz. A diferencia de Bijou, supuso todo un acontecimiento en mi vida. Lo quise a conciencia y no me cabía ninguna duda de que era el más hermoso de su raza, aunque sabiendo lo que sé ahora me doy cuenta de que no era una gran cosa. Un Pomerania nunca lo es. Por no ser un Pomerania ni siquiera es de Pomerania, pues cuando años más tarde estuve viviendo allí, mantuve los ojos bien abiertos y jamás vi a un perro que ni por asomo se pareciera a Bildad. De todos modos, cuando él llegó a mi vida, Pomerania era aún un lugar muy lejano para mí. Durante años fue el único vínculo que tuve con aquel lugar. Ni siquiera sabía dónde se encontraba, y me atrevía a afirmar que mi mademoiselle tampoco lo sabía. Esta que ponía tanto celo en mi educación como yo en dejarme educar, tenía la costumbre del todo admirable a mi modo de ver, de elegir una página de ejercicios de digitación para que practicara al piano y otra de verbos franceses o declinaciones latinas para que las memorizara, y yo me quedaba a solas con Bilda. Ella se retiraba a su habitación, de donde no salía hasta la hora del almuerzo. Un error eso de dejarme a solas con Bildad. De haberme quedado completamente sola, es probable que hubiera mantenido una actitud virtuosa, pero con un cómplice tan afectuoso resultaba imposible. En cuanto oíamos que se cerraba la puerta de su habitación, Bildad y yo corríamos al jardín, huyendo de pianos, verbos y declinaciones para revolcarnos sin moderación sobre la hierba. Sabía que mi mademoiselle no regresaría al piso inferior hasta que sonara la campana, así que reservaba los últimos 20 minutos para el estudio y dejaba los ejercicios de digitación para el final, de modo que me encontrara sentada al piano con mis coletitas vibrando al ritmo con diligencia, sin que nada delatara que habíamos tenido tiempo de sobra para corretear. Qué bien lo pasábamos, revolcándonos una y otra vez, persiguiéndonos el uno al otro entre los arbustos, lanzando piedras para luego correr en su busca, y todo en absoluto silencio, pues Bildad sabía tan bien como yo que un ladrido habría resultado fatal. Y cuando nos cansábamos o él decidía atender un asunto en particular, yo paseaba junto a las lilas al tiempo que me decía: «Ah, ¿conoceré algún día el amor? Lo conoceré». Como en aquel momento no tenía ningún amor, pensaba a menudo e intensamente en amantes. Un día mi padre regresó. La primera carta que abrió fue una factura, colocada por error entre su correspondencia, por valor de 100 libras solo en lazos. Aquello empañó su vuelta a casa. Él ni siquiera sabía que pudiera haber tantos lazos en el mundo y que se hubiera empleado metros y metros de cinta en adornar a una joven esposa. Provocó en él un estado de total incredulidad. Nosotros pululábamos por allí con cautela, tratando en todo momento de pasar inadvertidos. Con nosotros me refiero a mi Bildad, a mi mademoiselle y a mí misma, si bien incluso la audaz compradora de lazos anduvo un tiempo con pies de plomo.
Sin embargo, ella tenía tal habilidad en lo tocante a maridos, o más bien en lo tocante a los hombres en general, que si bien es cierto que durante unos días respiramos un ambiente cargado, se las arregló para que se diluyese mucho antes de lo que habría logrado cualquier otra esposa. Por desgracia, Bildad también tuvo que diluirse, porque si bien mi padre fue incapaz de resistirse durante mucho tiempo a las maneras dulces y a las carantoñas de mi madre, no le sucedió lo mismo a Bildad. De nada le sirvió al pobre perro azotar la alfombra con el rabo cada vez que notaba una mirada de severidad. ¿Acaso no sabía, me preguntó mi padre, con sus ojos azules encendidos mientras Bildad corría a esconderse debajo de la mesa más cercana, que no se podían tener perros en casa? ¿No sabía que tampoco podían estar en el jardín ni a una distancia de él inferior a 1 kilómetro a la redonda? ¿Tendría yo la bondad de explicarle cómo era posible que cuando él no estaba en casa para mantener el orden desaparecía? Permanecí de pie ante él, temblando, sin atreverme a pronunciar una palabra, pues era el tipo de padres frecuente en la época a los que no se les replicaba. Además, ¿qué podía saber yo del orden o de por qué no se mantenía? Tengo la impresión de que si me lo preguntó a mí, fue porque no quería preguntárselo a mi madre, ya que, aunque él sabía tan bien como yo que era ella a quien debía dirigirle aquellas preguntas, cabía la posibilidad de que las zalamerías cesaran durante un tiempo. Ya entonces me daba cuenta yo de que sus muestras de cariño o la falta de ellas eran determinantes para la paz familiar. Así las cosas se llevaron a Bildad, igual que a Bijou, a un buen hogar, según me aseguró mi madre, mientras me secaba las lágrimas con sus besos. Sin embargo, nunca acabé de creérmelo, pues de haber sido así, de haberlos sacado sus dueños a pasear como correspondía, no me lo habría encontrado tarde o temprano cuando mi mademoiselle me sacaba a mí a pasear, y eso jamás sucedió. Sin embargo, no le guardé rencor a mi padre. El rencor hacia un padre era algo que en aquella época cabía en la cabeza de muy pocos. Los niños los respetaban en todo, incluso en su modo de pensar. Los padres ordenaban y los niños obedecían. Lo que los padres hacían estaba bien hecho y no se cuestionaba, de modo que tenía tan pocos motivos para quejarme por la pérdida de Bildad como por un día de lluvia. Y cuando crecí y comencé a entenderlo mejor, una vez casada y fuera de su casa, cuando lo libré de la responsabilidad que avinagraba su alma irritable y seria, el miedo que le tenía se evaporó y hubo lugar para el amor. Del respeto y el miedo pasé al respeto y el amor. Siempre lo había respetado. Durante toda mi vida fue el ideal de hombre recto que hace lo que debe con justicia y se muestra humilde ante su Dios. Pero con el paso del tiempo aprendí también a quererlo con un amor profundo. Al final lo quise incluso más que a mi madre, si eso era posible, y cada vez que podía escapar de Pomerania, disfrutaba de su compañía y de las conversaciones que manteníamos. Así pues terminamos en paz, amándonos el uno al otro de corazón. Durante los últimos años, cuando todos los que habían sido la causa de sus tribulaciones estaban muertos o se habían alejado de él, y mi madre, superada ya la etapa de los lazos, acostumbraba a permanecer a su lado y a sentarse junto a él a tomar el sol, formaban la pareja de supervivientes más encantadora que se pueda imaginar. Y si bien los perros seguían sin gustarles,
Por aquel entonces yo ya me había sosegado y había llegado a entender que no se puede esperar que a todo el mundo les gusten las mismas cosas. Salvo por ese detalle, me parecían perfectos. Ninguna anciana era tan hermosa, tan alegre, tan llena de vida y de risas como mi madre, y ningún anciano gozaba de mayor sensatez que su venerable compañero. Atrás quedaron sus pequeños conflictos. Supongo que los hubo y no pocos, debido a los admiradores que ella tenía, aquellas personas para cuyo deleite la factura había crecido con desmesura. Y atrás quedaron también los hijos que tanto lo habían exasperado. Mi padre era un hombre que no debería haber tenido hijos, al menos no hijos pequeños. El llanto de los recién nacidos lo enloquecía. No le gustaban las niñas, que entraban corriendo del jardín sin limpiarse las suelas de los zapatos. Tener que contratar a una mademoiselle y aguantarla durante lo que a él debió de parecerle una eternidad tampoco lo colmó de felicidad. En cuanto a las facturas, las numerosas facturas de botas, médicos, dentistas, vacaciones, chubasqueros y paraguas, de las múltiples fruslerías en las que se va el dinero cuando se tiene una familia, mi padre, un hombre en extremo austero, cuando tenía posibles y que se volvió generoso cuando los bancos quebraron y empobreció, las detestaba con todas sus fuerzas. Llegaron días oscuros. Dadas mis inclinaciones bíblicas, en aquellos momentos mi instinto me inducía a invocar a las montañas para pedirles cobijo, pero me abstuve porque sabía que no me harían caso. Atormentada por mi irreverencia, en el fondo creía que las montañas eran como los gatos. Por mucho que las llamara, no se moverían. ¿Cómo era posible que la Biblia, solía preguntarme con todo el respeto del que era capaz, se atreviera a sugerir lo contrario? Preocupada me entregué a urdir excusas y llegué a la conclusión de que tal vez la geología no fuera lo suyo. Pero pasaron los años y los hijos se marcharon o alguien se los llevó, como en mi caso, y las facturas que había que pagar ya no eran botas, sino de bulbos. Nadie que ame su jardín como lo amaba mi padre pondría reparos a la hora de pagar bulbos. A poca gente, en cambio, le gusta pagar las botas de los demás. Así pues, los nubarrones, tan dados a formarse sobre los núcleos familiares extensos, comenzaron a disiparse al mismo ritmo que lo hacían los hijos, y mi padre, tras haber superado todas las pruebas, se entregó a la vida serena entre los rosales, esperando plácidamente la llegada de la muerte. De no ser por su pulcritud, podría haber pasado con facilidad por uno de los profetas de antaño, con aquella barba blanquecina y aquella cabeza calva y abombada. Jamás conocí a un hombre que se aseara con mayor meticulosidad y esmero que mi padre. Todas las mañanas invertía un cuarto de hora en cepillarse la barba, ataviado con el batín de seda rojo que había traído de Japón años atrás, mientras recorría el vestidor de un lado al otro. Y esa misma dedicación ponía en todo lo demás. En su vejez fue un hombre tan pulcro por dentro como por fuera. Liberado de todas sus preocupaciones, supo preservar su benevolencia y su buena voluntad. Cuando las tribulaciones dejaron de atormentarlo, tuvo ocasión de ser como habría sido siempre si lo hubieran dejado, un hombre justo en estado de perfección. Me encanta recordarlo en sus últimos años, un superviviente que, tras muchos embates, por fin alcanzó la serenidad,
bendecido con la compañía de la mujercita feliz que era mi madre, una mujer que solo quería estar donde él estaba y cuya presencia en una habitación bastaba para desatar el trino de los pájaros. Sin embargo, hasta el fin de sus días siguieron empeñados en no querer saber nada de perros.